Preguntas de examen en la UNED del grado de Historia en cuanto al tema de Al-Ándalus y los reinos cristianos. La conquista árabe de la península. Durante la monarquía visigoda, un ejército de bereberes bajo el mando de Tariz venció al último rey visigodo, Rodorico. Al año siguiente, un ejército árabe llegó a la península con Musa Muza ibn Usayd e inició la conquista de toda la península. En el 722 ya estaban al borde de la cornisa cantábrica. Las razones del rápido control de la península fueron las siguientes. Las tropas musulmanas que ocuparon Toledo estaban formadas por feroces guerreros bereberes que, tras haberse convertido recientemente al Islam, se sentían muy atraídos por la idea de que la muerte en combate les conduciría al paraíso. Otro punto, que la escasa resistencia que encontró en la Hispania visigoda. Y la ocupación se llevó a cabo por dos sistemas. La rendición incondicional de los que opusieron resistencia, lo que suponía para ellos la pérdida de sus derechos, y la capitulación, que respetaba los derechos de los conquistados. Segunda pregunta. Explica el Emirato dependiente de Damasco, del 711 al 756. La península era una provincia del califato de Damasco, gobernada por un valí que dependía del califa omeya. Fueron años de inestabilidad política y de enfrentamientos entre musulmanes. Hubo batallas que frenaron el avance islámico hacia el norte. La batalla de Covadonga, en el 722, no fue muy importante para los musulmanes, pero sí para los cristianos, pues garantizó la independencia de Asturias. Y la batalla de Poitiers, en el 732, que frustró los intentos de expansión al otro lado de los Pirineos. Tercera pregunta. Explica el Emirato independiente de Bagdad, 759-929. Los omeya eran los más poderosos del imperio islámico y sus enemigos eran los hasimíes. Estos asesinaron a la mayoría de los omeya, se hicieron con el poder y trasladaron la capital a Bagdad. Un miembro de los omeya, Abderramán I, escapó de Damasco y se refugió en Al-Ándalus, donde tomó el poder y lo declaró Emirato Independiente de Bagdad. En cuanto a Abderramán I, este tuvo que hacer frente a las rivalidades de diversos clanes, árabes, sirios y bereberes, que se enfrentaban entre sí, mientras que los mozárabes se enfrentaban a los musulmaldís, cristianos convertidos al Islam, los muladíes. Abderramán realizó una serie de reformas para fortalecer su poder. Creó un ejército personal de mercenarios fieles a quienes les pagaba. Concentró los poderes ejecutivo y legislativo en él. Nombró a jueces fieles que ejercían el poder judicial apoyándose en la ley coránica y la tradición. También creó los cargos de primer ministro achir y de ministros visires. Los cristianos del norte se habían extendido a Galicia, habían descendido hasta la submeseta norte y habían creado el reino de Asturias. Abderramán aceptó el Duero como frontera de sus dominios, aunque logró el pago de tributos, el vasallaje de los monarcas asturianos. En cuanto a Abderramán II, con él continuaron las sublevaciones de los muladíes y las revueltas mozárabes. Obligó a que se convocase un concilio en Toledo, en el 852, para prohibir que los mozárabes buscasen el martirio insultando las creencias musulmanas. Para frenar los saqueos vikingos de las costas gallegas, asturianas y sevillanas, Abderramán construyó una flota de guerra con la que más tarde conquistaría las Baleares, en el 848. Cuarta pregunta. Explica el Califato de Córdoba, del 929 al 1031. Hablamos de Abderramán III. Durante su reinado, Al-Ándalus alcanzó su época de esplendor a todos los niveles. Abderramán III se encontró las arcas del Estado vacías, sublevaciones de árabes, bereberes y muladíes y una crisis económica generalizada. Tardó 25 años en recuperar el control social. En el 929 convirtió Al-Ándalus en un califato. A partir de entonces, el califa de Córdoba era líder político y espiritual de Al-Ándalus. Se realizaron 20 campañas militares contra los cristianos del norte, con tantas victorias como derrotas. El ejército, profundamente reformado, estaba integrado por tropas mercenarias.
fue muy efectivo, ya que la mayor parte de los reinos del norte enviaron embajadas en señal de pleitesía para evitar sus ataques. Abderramán intervino en el norte de África para proteger al-Ándalus. Ocupó Melilla en el 927 y Ceuta en el 929, ya que eran puntos estratégicos de acceso al estrecho de Gibraltar. Durante el califato de Abderramán III, al-Ándalus era la nación más rica y poderosa de Occidente, y Córdoba rivalizaba en grandeza con Bizancio y Bagdad. Sus sucesores dejaron el gobierno en manos de los visires y el Achib. Su sucesor fue Ishaq II, hijo de Abderramán III, que dejó el gobierno en manos de Almanzor, que gobernaba con poder absoluto, relegando al califa a un segundo plano. Realizó muchas expediciones contra los cristianos del norte, arrasando su territorio desde Barcelona hasta Santiago y saqueando ciudades. Aumentó los impuestos, por lo que creció el malestar general. La inestabilidad política hizo que en 1009 y en 1031 hubiera 10 califas. Ante tal confusión, en 1031 una junta expulsó a Ishaq III y proclamó la república. Cada gobernador se consideró achid de su territorio, dando lugar al nacimiento de 26 reinos llamados los reinos de taifas. Quinta pregunta. Explica los reinos de taifas, del 1031 al 1090. Había muchas disputas entre los diferentes reinos. Su elevado número inicial se redujo por la incorporación de países pequeños a los más grandes. Frente a la superioridad militar de los reinos cristianos, la supervivencia de los reinos de taifas dependía del pago de parias. Seguían siendo territorios ricos. A partir del siglo XI, los reinos cristianos emprendieron la reconquista, lo que obligó a los reinos de taifas a solicitar la ayuda de pueblos musulmanes africanos. Almorávides en el 1086, tras la conquista de Toledo por Alfonso VI, almohades en el 1146, derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, y benimerines. El último reino en pie fue el reino nazarita de Granada, 1238-1492, hasta que se incorporó a Castilla durante el reinado de los reyes católicos. Sexta pregunta. ¿Cómo eran las instituciones políticas de Al-Ándalus? Al-Ándalus era una autocracia. El gobierno estaba centralizado en el palacio, desde donde se ejercía el poder absoluto. La administración pública estaba en manos de los ministerios de Cancillería y Hacienda. La administración de la justicia estaba centralizada y eran los emires o califas quienes nombraban los jueces y se reservaban el papel de jueces supremos. La administración territorial se dividía en coras o provincias. Cada provincia dependía de un valí. En las zonas fronterizas, las marcas, los gobernadores tenían autoridad militar. Pregunta número 7. ¿Cómo era la organización económica y social del Al-Ándalus? Había mucha variedad étnica. Entre los invasores se diferenciaban bereberes, árabes y sirios. En la población peninsular había hispanogodos y judíos. También había al principio mucha diversidad religiosa. Los musulmanes más numerosos eran los muladíes, musulmanes de origen hispánico, que se convertían al Islam por las ventajas que tenía de ser musulmán. Después de los muladíes estaban los mozárabes, cristianos bajo la dominación musulmana, que acabaron sintiendo fascinación por todo lo árabe. Dentro de los esclavos estaban los negros sudaneses importados por califas y nobles árabes, y los eslavos, que eran esclavos de origen europeo. Pregunta número 8. Explica las ciudades. Eran lo más importantes contingente de la población. Los mozárabes fueron concentrándose en las ciudades más importantes: Toledo, Córdoba, Sevilla y Mérida. Los bereberes, desplazados de las zonas rurales por la sequía de mediados del VIII, se instalaron en las ciudades del sur para integrarse en las clases humildes urbanas. Los árabes ampliaron las ciudades antiguas y crearon 22 nuevas ciudades. La zona de mayor concentración urbana era la bética. El núcleo mayor estaba en Córdoba, seguida de Toledo, Almería, Badajoz y Granada.
Las ciudades nuevas nacieron de la ruta que comunicaba Córdoba con Toledo y Zaragoza en puntos estratégicos como Murcia o en el litoral. El predominio de la ciudad sobre el campo era un hecho. La casa era el núcleo fundamental. La vida se desarrollaba en torno al patio central y en las terrazas. La constitución de las casas revelaba un deseo de intimidad y alejamiento del bullicio. El arrabal era un conjunto de calles habitadas por gente perteneciente a un mismo grupo religioso, racial y económico. Pregunta número 9. Economía de mercado. Hay un importante comercio y una pujante industria artesana, cuyo desarrollo está ligado a la existencia de numerosas ciudades con alto nivel de consumo. Hasta mediados del siglo IX siguió predominando la economía agrícola. Los latifundios se dedicaban al cultivo de cereal de secano, el olivo y la vid. Se mantuvo la ganadería lanar. Los musulmanes desarrollaron el regadío e introdujeron nuevas técnicas. Naranjo, arroz, caña de azúcar, algodón. El sistema monetario se basaba en el dit, moneda de plata. A partir del X se usa el dinar de oro. En el sistema de impuestos, los creyentes pagaban impuestos en un principio, pero no tardó en pagar toda la población. Explicar el legado cultural de Al-Ándalus. En cuanto al campo literario, destacó la poesía, con una gran variedad temática, pero también los estudios filosóficos, filológicos y los viajes. En cuanto a la investigación científica, es la llegada a las bibliotecas de obras bizantinas, las técnicas agrícolas, las unidades de medida, el urbanismo, la alimentación, la música, la literatura y las matemáticas. Pregunta número 1. Explica el arte de Al-Ándalus. Los musulmanes asimilaron el saber de los pueblos sometidos. Su arte era una síntesis de elementos persas, bizantinos, egipcios y cristianos. La pintura y la escultura no tienen un gran desarrollo debido a la prohibición de plasmar imágenes que podrían convertirse en objeto de culto. Destaca en la arquitectura la mezquita, que es un edificio cubierto de una o más cúpulas con naves precedidas de un patio porticado. Se caracterizan por el arco de herradura y la columna. El edificio está revestido en el interior de mosaicos. Los temas son decorativos, motivos vegetales, epigráficos y geométricos. Pregunta número 12. Formación de los reinos cristianos. Reino Asturleones. Este fue el primer reino creado formado en torno a don Pelayo con la Reconquista. Se extendería por Galicia, León, el norte de Portugal y parte de Castilla. En el X nacieron los condados de Castilla y Portugal, que terminarían formando reinos independientes. Castilla en el 1037 y Portugal, un siglo después. Los musulmanes no llegaron a controlar la cordillera cantábrica. Pelayo, noble visigodo, refugiado en los reinos del norte, consiguió infligir la primera derrota a los musulmanes en Covadonga, en el 722. Sus descendientes crearon el reino de Asturias, que se extendió a Galicia y el Alto Ebro. A mediados del VIII, unos años de sequía en el Valle del Duero provocan la marcha de los bereberes hacia el sur. Los mozárabes emigran al norte, lo que traerá consecuencias económicas debido al aumento de población. Alfonso II establece la capital en Oviedo, consolida la independencia de su reino y alcanza a dominar buena parte de Galicia. A mediados del IX, Alfonso III aprovechó la debilidad de los emires cordobeses y ocupó los territorios hasta el Duero. Para controlar mejor las nuevas tierras, trasladó la capital a León. Se fortificó el este de la meseta con numerosos castillos. En esta zona se constituyó el Condado de Castilla, gobernado por un conde, Fernando González, que consiguió independizarse en el siglo X, en el 960, e iniciar el camino hacia la creación del Reino de Castilla. A mediados del siglo X, el territorio se divide en tres reinos: León, Castilla y Portugal. Pregunta número 13. Formación de los reinos cristianos. Reinos pirenaicos. Estos tenían en común la lucha
por mantener su independencia frente al imperio carolingio, la fuerza de los musulmanes que se habían establecido en el Valle del Ebro, su escasa densidad demográfica. En los Pirineos surgen núcleos de resistencia, los condados aragoneses y catalanes. Su origen se vincula a Carlomagno, que quería proteger su imperio de los musulmanes y estableció una franja protectora al sur de los Pirineos, llamada Marca Hispánica. La Marca Hispánica fue dividida en condados, que dependían del emperador Franco, a mediados del IX. Navarros y aragoneses se independizaron de los francos. Cataluña lo haría un siglo más tarde. En cuanto a Navarra, diremos que en tierras navarras el conde de Pamplona expulsó a los gobernadores francos en el 830 y crearon el reino de Pamplona, origen del futuro reino de Navarra. Durante el siglo X, Navarra experimentará un gran desarrollo al dominar Aragón. En cuanto a Aragón, este osciló entre la influencia franca, el dominio musulmán y la expansión de Navarra. Los hispanos de Jaca expulsaron a los francos y crearon el condado de Aragón en el 817. De Cataluña diremos que nace por la creación de la Marca Hispánica. Los condes catalanes irán adquiriendo más independencia del reino franco hasta que se independicen con Borrell II. De la repoblación diremos que para consolidar el dominio sobre las tierras despobladas del norte del Duero y el pie de monte pirenaico se aplicó el sistema de presura, que era la ocupación de una tierra durante un año con obligación de labrarla. El resultado fue el predominio de la pequeña y mediana propiedad. Pregunta número 14. Explica la primera fase de la Reconquista. Esta comienza a partir del siglo XI. Se produjo por dos motivos internos. Aumento de la demografía cristiana, que necesita más territorios, innovaciones técnicas como armas nuevas y acuñación de una ideología conquistadora. En una primera fase, el Valle del Ebro y territorios del Duero al Tajo, siglo XI y mitad del XII. En Navarra, Sancho III el Mayor coincide con la crisis del califato, ejerce su hegemonía sobre todos los reinos cristianos y musulmanes y es el primero en cobrar parias a los musulmanes. El reino se extiende desde Zamora hasta Barcelona. Al morir Sancho III reparte el reino entre sus hijos, dividiéndolo en Navarra, Aragón y Castilla. De Aragón. En Aragón nace como reino independiente con Ramiro I, hijo de Sancho III, con capital en Jaca. Su sucesor se anexiona a Navarra y se hace vasallo de la Santa Sede. En la Reconquista se llega hasta Huesca. En Barcelona, la crisis interna que acaba con Ramón Berenguer I y amplía las fronteras de Barcelona. Tras la muerte de Alfonso I, el batallador, rey de Aragón, Aragón y Cataluña se unen y terminan la reconquista del Valle del Ebro. A la muerte de Alfonso, los navarros se separaron de Aragón y organizaron el Reino de Navarra como estado independiente. Al no tener frontera con Al-Ándalus, finalizó su expansión hacia el sur. En Aragón, Ramiro, el monje, casa a su hija Petronila con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, dando lugar a la corona de Aragón en el 1137, uniendo Aragón con los condados catalanes. Se unen las coronas de León y Castilla. Alfonso VI conquista Toledo en el 1085, que tenía una importancia vital para los musulmanes. Los reyes de Taifas piden ayuda a los almorávides que unifican al Andalus tras derrotar a Alfonso VI en Sagrajas y Uclés. La iniciativa cristiana queda frenada y Castilla se divide, León, Castilla y Portugal. De la repoblación diremos que entre el Duero y los montes de Toledo por el oeste y el Valle del Ebro por el este, hay una repoblación concejil. El territorio se divide en concejos con grandes términos territoriales. Se instalaba un representante del rey y se creaba un fuero, normas que regulaban los aspectos de la vida del concepto. Pregunta número 15. Explica la segunda fase de la Reconquista. El Valle del Guadiana y los valles altos de Turia y Júcar. La segunda y mitad del siglo XII en el 1212. A mediados del XII, la zona cristiana de la península se divide en Portugal, León, Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña.
Castilla y Aragón firman el Tratado de Tudela en el 1151, según el cual Valencia, Denia y Murcia serán territorios a conquistar de Aragón. El tratado se modifica en Cazorla, en el 1179, y Murcia queda como territorio a conquistar de Castilla. Castilla, con Alfonso VIII, que cuenta con la ayuda de órdenes militares, conquista Cuenca. Tras una derrota, Alfonso VIII pide al Papa que se proclame una cruzada contra el Islam y consigue el apoyo de Portugal, Navarra y Aragón. Castilla gana la batalla de las Navas de Tolosa. Estamos hablando en el 1212, lo que abrió las puertas de Andalucía. Alfonso II fue el primer rey de la nueva corona, Aragón más Cataluña. Esta unión aumenta la fuerza militar y propicia nuevas conquistas frente al Estado andalusí. Continúa la reconquista de los valles altos de Turia y el Júcar, que termina Pedro II. En cuanto a la repoblación, diremos que el valle del Guadiana por el oeste y de Teruel y Castellón por el este se realiza mediante la entrega de las tierras a las órdenes militares. Eran tierras extensas y poco pobladas. Pregunta número 16. Explicar la tercera fase de la reconquista. Portugal, Castilla, León y Aragón reducen al Andalus al reino de Granada. Navarra, al no tener frontera con territorio musulmán, queda marginado en la reconquista. Castilla, donde Fernando III unifica León y Castilla en Castilla, conquista La Mancha, Extremadura, Murcia y Andalucía, excepto Granada. La conquista militar se estabiliza a mediados del siglo XIV. Alfonso XI conquista Gibraltar y Algeciras. Los reyes católicos terminan la conquista con Granada. En Aragón, Jaime I, el Conquistador, expulsa a los musulmanes de Mallorca, Valencia y Denia, en el 13. La expansión mediterránea se completa con Pedro el Grande, que conquista Sicilia, Cerdeña y en el 15 el reino de Nápoles. En cuanto a la repoblación, diremos que el valle del Guadalquivir por el este y del litoral levantino por el este hay un sistema de repartimentos. Tras la conquista de una ciudad, los oficiales hacían inventario de los bienes conquistados y los distribuían entre quienes habían participado en su conquista. Pregunta número 10 de la Reconquista. El proceso de reconquista y repoblación estableció una estructura de la propiedad de la tierra que se ha ido manteniendo hasta nuestros días. Aunque haya cambiado los propietarios, la división se delimita por el Tajo. España latifundista al sur y España de mediana y pequeña propiedad al norte.